Mi nombre es Lady Morelia Aquino Mamani y hoy les estaré hablando del tema de observación sistemática. Bueno, continuando el método observacional, ¿no? Esto nos dice que es un método observacional científico muy fundamental para las investigaciones y que pues este método nos va a ayudar a buscar y estudiar justamente el comportamiento humano de manera espontánea justamente en el momento que se va a dar o la situación o el acontecimiento. Que implica justamente fundamentalmente dos puntos importantes. Uno va a ser un proceso de selección de información. La dos va a ser un proceso de atribución de significados. Entonces hay que tener en cuenta justamente las interpretaciones siempre que dependerán justamente del observador, de sus teorías, de sus conocimientos que se hayan llenado, ya que sean previos, de sus prejuicios, de sus expectativas y sobre todo de los fenómenos que pues se pretenden observar, ¿no? Entonces, esto se va a ir recopilando datos sobre el comportamiento humano en situaciones naturales o artificiales, ya que justamente se va a basar en la observación sistemática y detallada del comportamiento, ¿no? Sin intervenir en él, y justamente va a representar el medio que permite recoger los datos que se necesitan para poder formular y verificar la hipótesis explicada, ¿no? Y así poder avanzar en el conocimiento científico. Continuando, vamos con el punto 2 que nos habla de la relación entre el observador y el observado. Aquí sobre todo va a referirse a la distancia psicológica que va a existir pues entre estos dos personajes, ¿no? Y que vamos a ir con el primer punto que nos habla de la observación no participante, que justamente hace referencia a que no mantienen ninguna relación y que nunca pues estos dos personajes se han visto, ¿no? En este caso el observador y el observado. La participación de observación también nos dice que va a seguir disminuyendo aquí la distancia psicológica, debido a que justamente estos dos personajes tienen un mismo grupo familiar, ¿no? De repente la mamá o el hijo, papá, el hijo, ¿no? Debido a que justamente el observador conoce al observado y que habrá mayor grado de indiferencia hacia uno. Otro punto tenemos la observación participante. Aquí nos dice que hay un cierto grado de interacción entre los dos, en la cual van a poder ser quizás estable o incrementarse más o incluso decrementarse, ¿no? También otro punto tenemos la autoobservación. Esta hace referencia justamente que son la misma persona, pero con un subtipo conocido como autoobservación de conductas heteroobservables, que nos dicen que en el cual se va a producir la única excepción existente relativa que se va a producir un sesgo que pueda ser positivo. Continuando también tenemos el punto 3, observación, método y técnica. El método sobre todo va a ser una referencia a aquella modalidad o estrategia del método científico, que nos va a ayudar a permitir estudiar el comportamiento del humano, tanto de forma no reactiva, tal como que se produzca de manera más espontánea y se dé en el momento dado, ¿no? Y justamente en el propio contexto habitual. Ahora, el método observacional
se va a ajustar justamente un procedimiento formal desarrollado a través de unas acciones estructuradas, ordenadas y secuenciadas. Ahora en la técnica nos dice que se va a referir a los medios específicos y justamente a los instrumentos utilizados para recoger y obtener justamente los datos de las variables de interés de manera perceptiva y no reactiva, ¿no? Ahora, se diferencian entre la observación mejor dicho, como método de recogida de información y la observación como técnica observacional. Ahora, también hay que incluir que para la observación se va a considerar una estrategia científica teniendo requisitos. Tenemos como primero la A que nos dice basarse en objetivos e hipótesis de investigación que sean estables. En la B nos va a tratar de decir que el observador debe ser muy experto en este tema y entrenado incluso. En la C nos dice que el observador debe debe plantearse un contexto para aplicar la metodología observacional, ¿no? Esto quiere decir que el primer requisito es que lo que se pretende observar sea pues perceptible, que sea perceptible para poder observar, ¿no? Ahora, en la D nos dicen que los hechos o eventos que se observen deben ocurrir en contextos naturales o artificiales, mejor dicho, o en situaciones artificiales. Y la E nos van a decir que la recogida de datos debe realizarse de forma objetiva y sistemática. Entonces, la observación como método y como técnica constituyen conjuntamente la metodología sistemática observacional. Continuando, ahora tenemos lo que es el punto 4, la metodología observacional. Aquí nos van a decir que pues es un procedimiento científico que nos va a ayudar justamente a percibir, registrar la ocurrencia que se va a dar en el comportamiento, en este caso el objetivo que tiene el investigador, ¿no? Va a ser un procedimiento científico, disculpa, que nos va a ayudar a percibir y registrar la ocurrencia de los comportamientos que se tienen de objetivo, ¿no? Ahora tenemos como punto 4.1 el planteamiento de observación, que nos dice qué observar, con qué finalidad, qué unidades de análisis, qué parámetros de medida, ¿no? La elección del tema de objetivos de observación es justamente la primera decisión que se debe de tomar, planteando un diseño observacional idóneo, correcto, para que se pueda dar de cierto modo, ¿no? Establecer los objetivos y propósitos de la observación, definir también incluso las unidades de análisis u observación,
Dentro de esto tenemos conductas observables o manifiestas, va a ser atributos y emociones no observables, interacciones y productos de conducta. Esto implica justo definir de forma muy precisa y mensurable las conductas que vamos a tener que observar, ¿no? Entonces, el seleccionar los indicadores o los parámetros de medida de la conducta observable va a ser un beneficio para nosotros. Como punto 4.2, la selección del procedimiento de observación. Aquí sobre todo vamos a tratar de planificar la recogida de datos y decidir cuándo y cómo se llevan a cabo las observaciones, ¿no? A quién observamos, cuándo y cómo llevar a cabo las observaciones, dónde y durante cuánto tiempo se va a poder observar, ¿no? Entonces vamos a encontrar como 4.2 los tipos de muestreo que se va a dar. Debemos seleccionar primeramente las muestras significativas y representativas de lo que queremos observar. Muestras de participantes, muestras de las situaciones dadas, muestras del tiempo, cómo y cuándo se va a dar. También tenemos el punto 4.2.2 que nos dice el contexto o lugar de la observación donde se va a observar. Puede ser en diferentes contextos, en distintos niveles de estructuración, ¿no? Es posible siempre realizar la observación en contextos naturales, ¿no? Donde se produzcan los hechos o fenómenos de forma más espontánea. En situaciones controladas también se puede dar artificiales, incluso creadas para la observación. Como otro punto 5, hablaremos de los registros observacionales e instrumentos de observación. Tenemos el 5.1 que nos dice los prototipos de registro, ¿no? A esto nos vamos a referir sobre todo cuatro grandes prototipos de registro. El narrativo, que nos va a hablar de la finalidad de delimitar específicamente el objetivo, reducir los sesgos y obtener un bagaje de información, ¿no? También tenemos el descriptivo, que nos dice el uso preciso de términos por la especificación de qué conductas debemos registrarse y cuáles no, y por su carácter pues secuencial. Tenemos el semi-sistematizado, que nos va a decir que son dos grados habituales que se van a presentar. Uno con registro todavía tipo texto, pero incluyendo la segmentación en unidades, y el otro y la otra tabla formada por columnas, ¿no? En las cuales se hallan los niveles de respuesta. Y el sistematizado, que nos dicen pues subtipos especialmente registrados, codificado, listas de rasgos, tipos de catálogo o repertorio, ¿no? Entre otros también podemos incluir las matrices de interacción, las escalas de apreciación y los autorregistros. En el punto 5.2 hablamos de los instrumentos de observación. Aquí la lista de sesgos nos permitirá justamente construir los tipos básicos de instrumentos, sistemas de categorías y formatos de campo, que luego justamente mediante dichos instrumentos realizaremos el registro que conformará, mejor dicho, los datos de nuestro estudio, ¿no?
En el punto 6 hablaremos de las garantías científicas de la observación, ¿no? Está sujeto justamente a esas garantías fundamentalmente que habrá para valorar justamente la validez y la fiabilidad, mejor dicho, en todas las modalidades. Un instrumento puede ser validado sin medir lo que pretendemos medir, considerando que existe pues a veces siempre un margen de error. Y que con la fiabilidad nos referimos justamente a las medidas realizadas como un instrumento, no al instrumento en sí. Entonces, la fiabilidad se busca controlar los errores aleatorios o producidos por el azar en las observaciones que hemos realizado en este caso. En el punto 7 hablaremos de los análisis de datos, la integración de los resultados y conclusiones. Un interés compartido de la inmensa mayoría de los estudios observacionales es la captación justamente de las regularidades en el comportamiento, las cuales pueden diversificarse en la detección de patrones de conducta mediante el análisis secuencial de retardos, ¿no? La vectorialización de las relaciones entre conductas y mediante el análisis de coordenadas polares. Y también incluyendo la detección de estructuras temporales que tenemos el T-patterns. Último punto, el 8, consideraciones éticas en la observación de las personas, ¿no? A la hora de proceder ya en una observación, en muchas situaciones es necesario justamente pedir el consentimiento del observado, ¿no? Y situaciones, inclusive las situaciones de instituciones que estemos dando en lugar, entonces hay que también pedir permiso debido al contexto, ¿no? Sobre todo justamente con el objetivo que, pues, de nuestra observación, si es que tenemos a menores de edad, ¿no? O en situaciones en las que se puedan justamente violar la confidencialidad de las personas observadas.
Entonces, podemos decir que la metodología observacional es una técnica de investigación valiosa y versátil que nos va a permitir justamente estudiar el comportamiento humano en situaciones naturales. Aunque tiene algunas limitaciones, sus ventajas hacen que sea pues una técnica muy utilizada en diferentes campos, ¿no? Entonces, para realizar una observación es importante seguir algunos pasos y elegir la técnica de observación más adecuada que nos ayude. Y con una observación cuidadosa y detallada, pues se pueden obtener datos valiosos sobre el comportamiento, ¿no? Y que nos puedan ayudar a entender justamente mejor el mundo que nos rodea. Gracias por su atención.